quieren desarrollar cosas nuevas, ideas frescas, proyectos que ya habíamos escuchado antes, pero que les dan un toque distinto. Esta generación ahorita de 21 a 35 es muy activa en Guatemala. Sí tiene una esperanza bastante amplia en el país, en su potencial y en lo que quieren desarrollar. Pues qué interesante lo que nos dice, y créanos que nos da bastante aliento, porque generalmente cuando hablamos de nuestra Guatemala, yo lo digo con mucho énfasis, porque es mi país, hablamos únicamente de cosas negativas, ¿verdad? De lo político, de la corrupción, de este y del otro, pero tenemos que ver que hay un nicho muy importante que es la juventud y que afortunadamente se cuenta con este tipo de oportunidades. Ahora, licenciado Monroy, usted mencionaba dentro de las aplicaciones que se pueden hacer algún tipo de documentos que se deberían tener a la mano por parte de quienes quieran llenar los requisitos. ¿A qué tipo de documento nos referimos por si alguien tiene interés y todavía tenga tiempo para apuntar? Yo creo que esto lo voy a referir un poquito más a los exbecarios, que fueron los que pasaron todo el proceso de aplicación, que nos cuenten un poquito de su experiencia, de cómo fue el llenar ese formulario y el tiempo que les toma. Ana María, la pregunta es para usted. Muy bien, pues tienen que tener un pasaporte vigente, porque parte de la aplicación les pide que escaneen la primera página de su pasaporte. Luego deben llenar como unas hojas, la verdad, bastante sencillas. Este se llama Business Plan, pero en la misma página hay un documento como que es el machote, y pueden llenar siguiendo las instrucciones de ahí. La verdad es bastante sencillo, es bastante simple, y también necesitan su currículum porque en algún momento lo solicitan, y creo que eso es únicamente. Luego información acerca de su emprendimiento, de los resultados que tienen actualmente, de lo que esperan, digamos, de los resultados que esperan después de regresar, cómo creen que van a medir los resultados, y eso es todo. Interesante. Ahora, Víctor, habrá muchos, por ejemplo, que se estarán preguntando, bueno, yo soy muy joven, ¿y qué es emprendimiento, verdad? Partiendo de ese punto de vista, para usted, ¿qué es emprendimiento? ¿Quién puede ser emprendedor siendo joven en Guatemala? Esa pregunta creo que es una pregunta de examen. Hay carreras completas de universidad donde tratan de explicar qué es emprendimiento. La clásica es se hace o se nace. En mi experiencia creo que, y eso lo he leído mucho y conociendo a través de Wildlife, la experiencia, como yo lo mencionaba antes, de casi 250 exbecarios que hay en toda Latinoamérica que conocimos y que compartimos con ellos, una de las tantas definiciones que platicamos fue que un emprendedor es cualquiera que quiera resolver un problema. Entonces, respondiendo a su pregunta, creo que cualquiera de nosotros podemos ser emprendedores siempre y cuando tengamos un problema que queramos resolver, que creo que problemas todos tenemos suficientes que queremos resolver. Entonces hay muchísimas oportunidades y formas de resolver problemas. Como yo le mencionaba, pues en el caso de mi empresa, pues nosotros el problema que más digamos que resolvemos es cómo atraemos más personas a nuestro país. Y una forma que no es vendiendo los clásicos destinos en Guatemala, son programas académicos. Entonces, eso es parte, de hecho, también del formulario de postulación. Ustedes tienen que poder explicar en un pequeño, creo que no se le podría llegar a llamar ensayo, pero es un párrafo grande, extenso, donde tienen que explicar, por ejemplo, por qué quieren ser parte del programa. Y una de las buenas razones, y creo que ya es un buen tip, es esa parte de querer resolver problemas en nuestro país. Entonces, y adicional a eso, creo que no hay más que lo que decía Ana María también, que tener claro de qué se trata su empresa. Empresa como definición de emprendimiento, ¿no? Y aunque creo que ahora en este caso ya tienen que estar funcionando como empresa y la iniciativa trabajando, tener algún tipo de operación, pero ese plan de negocios que mencionaba Ana María es importante, si se los piden, y nada más. Interesante. Ahora, Ana María, cuando usted elige, por ejemplo, el tema que va a aplicar en este emprendimiento, ¿a qué problema busca encontrarle solución dentro de la especialidad que usted tiene, la especialidad de finanzas y economía? Bueno, en nuestro país las pequeñas y medianas empresas carecen de problemas de informalidad. Entonces ellos, pues el dueño se acostumbra a llevar sus cuentas, si bien le va en un cuadernito, no sabe si ganó, si perdió, cómo le fue en los últimos 3 o 6 meses, no piensa en cuando vaya a dejar su empresa, digamos, su plan para dejársela a sus hijos, no piensa en nada de esto. De su dinero usan para las vacaciones, la universidad, el colegio, el perro, el gato y todo lo demás.
Entonces inicié pensando en que estas personas pues no tenían la capacidad para pagar algún profesional que los pudiera guiar, porque además las firmas son caras, ¿verdad?, de los especialistas. Entonces ese era el mercado inicial al que me dirigí, pensando en que esto iba a ser una solución para ellos, les iba a dar tranquilidad, paz, claridad mental de saber dónde estaban, qué cambios tenían que hacer en su empresa, porque a veces algunas personas hacen sus actividades diarias, vender cierto producto, y no se dan cuenta de que no les trae nada bueno, ¿verdad?, de que necesitan cambiar algo en el producto, y no lo hacen porque no lo saben, no son conscientes, están tan metidos en la operación que no se dan cuenta de que hay cambios que se deben hacer. O de repente pues en su compañía funcionan de repente 10 personas, pero no saben claramente qué hace cada quien, o sea, las van contratando porque se necesita, pero no saben para qué. Entonces ese fue el primer enfoque por el que empecé. Interesante, por la forma como usted me habla, se ve que es una persona comprometida y enamorada de su profesión, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, soy auditora de profesión, estudié una maestría de proyectos y realmente me gusta esto. Pero no se quedó únicamente con el conocimiento académico, sino quiso ir más allá. Bueno, sí, gracias a Dios tuve la bendición de participar en ese programa, de enterarme del programa por Facebook, me recuerdo el año pasado, y entonces algo en mí decía que debía aplicar, ¿verdad?, aunque sabía que de repente no iba a poder llegar a participar, pero lo hice con la esperanza de que fuera positivo, y pues gracias a Dios así fue y no me arrepiento. Es una experiencia bastante enriquecedora, así que los aliento a los jóvenes que participen, ¿verdad? En el caso de Julio, me imagino que es algo similar, ¿verdad? Usted me decía algo que es sumamente importante en la anterior intervención, de que ya tenemos que salir siempre de los mismos destinos turísticos cuando Guatemala es tan grande en muchas y muchas cosas, y usted pues le apostó, por ejemplo, a la atracción de esa inteligencia académica para países como el nuestro. ¿Cómo podemos ayudar y también cómo podemos nosotros aportar lo que tenemos en la intelectualidad para otras academias internacionales? Sí, que digamos lo más importante en cualquier actividad turística es ese intercambio cultural que existe. Desde algo académico como es lo que nosotros hacemos hasta una simple visita de negocios de un día, siempre va a haber un intercambio cultural, y eso creo que es la base de mucho de la operación turística y de programas como Wildlife. Es ese intercambio cultural, lo valioso que se vuelve poder platicar con alguien de Barbados, con alguien de Jamaica, con alguien de Sudamérica, de cualquiera de todos los países, y con alguien tan cerca como de El Salvador, que compartimos problemas idénticos y muchas veces muy iguales, hasta problemas un poco diferentes, pero que al final es ese intercambio lo que hace que sea muy valioso. Y en el caso de nuestra empresa, pues ese intercambio académico se vuelve la base para poder generar respuestas a muchos de esos problemas que también compartimos con un país tan grande como Estados Unidos. Entonces es increíble ver lo símil, como decía usted, que hay entre la juventud de un país como ese con la juventud nuestra. Ya cuando lo sienta y tienen que tomar un curso o tienen que hacer una práctica en un bosque, por ejemplo, los problemas van a ser los mismos, las observaciones muy parecidas, los problemas a los que se topan un joven de 19, 20 años van a ser los mismos. Entonces esa es como la base también de lo que nosotros hacemos y de por qué queremos promover también a Guatemala como destino. Tenemos mucho que ofrecer. Licenciado Monroy. Lo que dice Víctor es muy cierto. De hecho, los programas del Departamento de Estado se centralizan en el intercambio cultural. Es un excelente efecto secundario el poder darles la oportunidad de desarrollar una maestría, un doctorado, desarrollo profesional a los participantes. Sin embargo, lo central para nosotros siempre es ese intercambio cultural. Todos estos programas han sido creados con la filosofía de que entre más contacto se tenga entre los pueblos de diferentes países, más fácil va a ser el comprender el uno al otro, menos conflictos van a surgir de esta clase de comprensión, y por eso que se han motivado programas desde ya casi medio siglo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial comienzan un montón de inversión de parte del gobierno de Estados Unidos hacia generar estos programas de intercambio cultural en las Américas. Ahora, Ana María, ¿cuál es la experiencia primaria, por ejemplo, cuando usted se integra a este programa? ¿Qué hacer cuando ya está entre jóvenes de sus mismas edades, de otros países, para romper el hielo y para dar a conocer lo que es Guatemala, por ejemplo? Mire, como estábamos en edades muy similares, es muy fácil poder hablar con otros
La energía es muy positiva, muy fuerte, es increíble. Realmente, como en un salón de hotel estábamos, inicialmente llegamos a Texas al lanzamiento del programa. Y bueno, todo el mundo hablaba consigo con otros, llevábamos tarjetitas, entonces eso sirvió mucho porque no teníamos tanto tiempo para hablar con tal de conocer a más personas. Y luego teníamos actividades, almuerzos o cenas donde lográbamos hablar con más gente. Entonces, increíblemente, durante el tiempo que estuvimos no logramos conocernos todos cara a cara, porque éramos 250 más todas las autoridades de gobierno que estaban por ahí. Pero realmente es muy fácil hablar porque como uno sabe cuál es su intención, ¿verdad? Va encontrando personas con intereses similares o que le dicen, bueno, yo, algún argentino, mira, aquel de Costa Rica hace algo parecido, o este amigo mío está buscando algo así. Entonces, es la verdad muy fácil, muy fácil. Ahora, Víctor, por ejemplo, dentro de estas reuniones hay rápida empatía, por ejemplo, con vecinos, con jóvenes de países como Salvador, Honduras, Nicaragua, o puede ser lo mismo con algún becario que sea argentino, que sea chileno, que sea brasileño. Sí, de hecho, como decía Ana María, es como estamos como en la misma sintonía todos, y después nos dividen en ciudades. Como decía Ana María, nosotros, todo el grupo se juntó en Austin y luego nos dividieron en 22 ciudades diferentes. En mi caso, como yo les contaba al principio, pues fue Chicago, y los 13, 14 adicionales a mí éramos todos de diferentes países. Entonces yo le mencioné Barbados y Jamaica porque son dos becarios también que estaban conmigo en Chicago. Mi compañero de habitación en donde nos estábamos viviendo era de Colombia. Teníamos un argentino, una nicaragüense, una persona de El Salvador, dos argentinos, de hecho, ahora que me recuerdo, una de Perú y una de Bolivia. Entonces era un mix total. Entonces con las personas de Jamaica y Barbados, ellos no hablan español, ellos solo hablan en inglés. Entonces era bien interesante ver la dinámica de cómo todos los que hablábamos español nos poníamos de acuerdo para hablar solo en inglés, para poder incluir a las dos personas que solo hablaban en inglés. Siempre salen bromas en español y nos tocaba estarles explicando esa parte, pero como le digo, y como decía Ana María, es muy fácil estar platicando entre todos y tener esa sintonía en común, puesto que el objetivo común de todos es pues sacar adelante nuestras iniciativas de negocios. Entonces es muy interesante. Con esta persona de Barbados particularmente yo pues, me mantengo en contacto. Nos hicimos muy buenos amigos a partir del programa, y entonces, y estoy seguro que Ana María puede mencionar a alguien de cualquier otro país, y la red que se armó es muy productiva, y sigue y seguirá seguramente. Estamos esperando a los nuevos becarios guatemaltecos para que también se unan a la red de nosotros guatemaltecos, que somos 8 que nos fuimos el año pasado, más 1 que se fue en la primera edición del programa. Somos 9 ex becarios que estamos esperando a los nuevos a su regreso y que ya podamos empezar a planificar y hacer cosas juntos también. ¿La duración de este programa? La estadía que ustedes tuvieron. 5 semanas es todo el programa. Sí, yo me pude quedar un poquito más, por lo mismo que les contaba al principio, visitar a más universidades que se podía. Pero sí, 5 semanas es la duración del programa. Sí, como decíamos, es un programa de 5 semanas, van a diferentes ciudades, después a un congreso en Washington, donde tienen la oportunidad de conocer a personajes políticos de Estados Unidos, igual que empresariales. En esta oportunidad tuvieron algunas personas la oportunidad de conocer al presidente Obama, también a Richard Branson, que es conocidísimo emprendedor del mundo. Entonces esta clase de oportunidades va generando un valor impresionante para las personas que participan. Solo para recordarles, es de 21 a 35 años. Eso es un programa de 5 semanas y tienen que tener muy buen inglés para poder participar completamente en esto, ya que mucha gente va a estar dedicándole su tiempo y experiencia hacia esta experiencia, y sí es necesario que comprendan cada palabra, cada experiencia. Interesante. ¿Cuál es su experiencia, por ejemplo, Ana María? No sé si usted estuvo confluyendo en esa reunión con el expresidente Obama, con el señor Branson, o con qué personalidades, ¿verdad? O empresarios del momento tuvo oportunidad de compartir. O de escuchar alguna conferencia, ¿verdad? Sí, estuvimos con Richard Branson, pero estuvimos en el inicio de apertura una persona. Nina Vaca. ¿Cuál era su nombre? ¿Era Vaca? Sí, Nina Vaca, que fue realmente muy inspiradora. Ella nos contaba de cómo llegó a Estados Unidos, cómo empezó su empresa, cómo fue creciendo, y al final su experiencia de vida
cómo la humildad y el dar a otros era algo que le retribuía más que haber amasado bastante dinero, ¿verdad? Entonces eso fue bastante emotivo para todos los que estábamos en el salón. Interesante, y eso es retroalimentador, ¿verdad, Víctor? Por ejemplo, en el caso del señor Branson, es una historia que uno cuando la empieza a leer parece que fuera una historia de novela, sí, no, algo de ficción, pero es una realidad ahí. Definitivamente es uno de los emprendedores por definición más exitosos tal vez que hay ahorita, y tuvimos la oportunidad de estar a metros, ni metros, centímetros de él. Hay muchas fotos que nos tomamos durante ese evento. Sí. Y en mi caso también en Chicago tuvimos la oportunidad de estar con el ex secretario de Estado John Kerry. Ah, John Kerry. Sí, él dio una charla en la Universidad de Chicago y nos invitaron por ser ex becarios. Ahí todavía éramos becarios, todos los que estábamos en Chicago nos invitaron a ese foro. Entonces también tenemos una foto que creo que se hizo muy famosa en las redes, en las embajadas de todos los países representados. Pero sí, ahí como ellos, pues tuvimos, es la base del programa, conocer a personas que puedan con toda su experiencia transmitirnos esa energía y los ejemplos exitosos de lo que ellos pudieron hacer también, y cómo ahí sí que todo se puede hacer. Y la diferencia, ¿verdad?, entre esas personas que son personas notables a nivel tanto político como empresarial, y son tan sencillos, son tan humildes, ¿verdad? No como en nuestras latitudes que apenas escalan algún escalón de la escalera y pues ya no se les puede ni ver o exigen que se les vea hacia arriba. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Estamos hablando sobre emprendedurismo en Guatemala, precisamente con un programa para becarios que tiene el gobierno de los Estados Unidos de América y que se implementa en el país a través de su embajada aquí en Guatemala. Nos acompaña el licenciado Estuardo Monroy, especialista cultural de la Embajada de Estados Unidos de América, y también los becarios Ana María Vázquez y Víctor Juárez. Ahora, licenciado Monroy, por ejemplo, este programa de becarios ya tiene varios años en Guatemala, ¿verdad? ¿Podríamos tener algún número aproximado de los que han sido beneficiados con este tipo de programas? Claro, específicamente el Wildlife de Iniciativa de Líderes Jóvenes en las Américas, va a ser su segunda convocatoria para participar. Tenemos ahorita 9 exbecarios y ahorita vamos a seleccionar los próximos 10. Entonces es un programa bastante joven, pero que ha dado mucho éxito, y la promesa que tiene, el potencial que está sacando en todas las Américas es magnífico. Va dentro de las líneas en las que el gobierno de Estados Unidos maneja de misión afuera de sus fronteras, que es generar gobernanza, prosperidad y seguridad. Entonces esto enfoca los esfuerzos de los jóvenes hacia esa clase de misión para que pueda crecer y desarrollar el país. La red de exbecarios, dentro de todos estos proyectos también, y de todas las becas, no solo de Wildlife, tienen acceso a diferentes clases de fondos después de que regresan a los programas, para que puedan desarrollar sus proyectos individualmente o en grupo. Entonces vienen los jóvenes, hacen su proyecto, lo presentan, ponen su presupuesto de cuánto es lo que necesitan, y cantidades han variado desde $500 a $25,000, donde se puede aplicar esta clase de proyectos en las comunidades. Interesante. Ahora, Ana María, hablando sobre este tema, por ejemplo, ¿qué podemos conocer sobre lo que ustedes detallan o conceptualizan como subvenciones? Sí, pues la Embajada de Estados Unidos tiene diferentes programas de subvenciones para exbecarios. Actualmente se cerró una convocatoria por $25,000 para proyectos comunales. Este programa está abierto para toda Latinoamérica, para exbecarios, y bueno, en Guatemala hubieran ciertas aplicaciones, y próximamente vamos a tener aquí un programa que se llama Dream Builder, o Construyendo un Sueño, y está dirigido para mujeres, es totalmente gratuito, está dirigido para mujeres que quieran empezar un negocio o que ya tengan un negocio y que quieran mejorarlo. El perfil es de mujeres de 18 años en adelante, que sepan leer y escribir, y que idealmente tengan algún conocimiento básico del uso de computadoras. El objetivo del programa es poderlas guiar, acompañarlas semana a semana durante 13 semanas para que creen un plan de negocios y desarrollen toda el área de mercadeo, ventas, finanzas, y en cada sesión vamos a tener una invitada especial que va a ser empresaria guatemalteca, dándonos una charla acerca de su experiencia. Entonces eso también es algo muy motivador.
Estamos esperando lanzarlo en la primera semana de junio y va a llevarse a cabo en la zona 4. Entonces próximamente vamos a lanzar la iniciativa en la página de la embajada en Facebook para que por favor se anoten todas las mujeres que quieran participar. Interesante. Decía usted de 18 años en adelante, ¿verdad? Sí. ¿Alguna profesión o algo, o cualquier tipo de posición económica que puedan tener? ¿Puede participar cualquiera? Puede participar cualquier mujer de 18 años en adelante, siempre y cuando sepa leer y escribir y tenga un conocimiento básico de computadoras. El programa está enfocado en historias reales de mujeres que han emprendido en otras partes del mundo, y también tiene un programa que guía a las mujeres con situaciones reales. Por ejemplo, hay la experiencia de una mujer que necesitaba emprender porque no tenía dinero para pagarle a sus hijos los estudios. Entonces, en la historia ella empieza a ver cómo podía emprender, emprende de acuerdo a una necesidad, y entonces empieza a hacer unas mermeladas porque eso era lo que ella sabía hacer. Entonces ese es el enfoque, y esas son a las mujeres a las que queremos llegar. Son mujeres pues que no han tenido quizás la oportunidad de estudiar, se han quedado en primaria o en básicos por ahí, ¿verdad? Y no tenemos límite de edad. Lo que sí tenemos es límite de participantes. En esta ocasión vamos a aceptar 25 personas. Pero vea qué interesante, no sé si tenía algo más que agregar. Claro, pues esto es uno de los ejemplos fantásticos de lo que nuestros expecarios pueden llegar a hacer una vez regresen. Ahorita Ana María está encargando de este programa, que es otro adicional al que fue ella. Entonces comenzamos a utilizar la increíble cantidad de recurso humano que tenemos bien preparado, bien motivado, para multiplicar ese efecto. Bueno, ahorita estamos hablando ya de otro programa adicional del que empezamos a hablar. Sí. Que es un resultado del programa de Wildlife. Entonces eso nos motiva mucho al saber que vienen de vuelta con una motivación tan grande, que se involucran tanto los expecarios, que sí quieren ver ese cambio palpable en la sociedad. Entonces qué mejor de darles los recursos para que se pueda hacer y que sea sostenible. Y la única manera que va a ser sostenible es si la comunidad y los becarios en sí regresan a mantener esa clase de iniciativas. Vea qué interesante. Este tipo de programas es bueno y deberíamos tenerlo más seguido, ¿verdad? En Radio Punto les cuento, nos preocupamos por este tipo de programa de contenido eminentemente social y con efectos multiplicadores, ¿verdad? Porque hace mucha falta en países como el nuestro. Ahora, Víctor, el programa podríamos calificarlo como el efecto, y la consecuencia es lo que en el caso de Ana María se va a aplicar con las personas que quieran integrarse a este programa. Pero veamos, en Guatemala es un país donde el crédito es muy difícil, sumamente difícil, pero el gobierno de Estados Unidos, a través de la embajada, hace aporte, me indicaba el licenciado Monroy, no sé si le comprendí bien, de $500 hasta $25,000. Imagínese usted, se dice fácil, pero lo que cuesta conseguir un préstamo siquiera de 5,000 quetzales aquí en Guatemala, con las altas tasas de interés que tenemos. Ahora, en el caso suyo, por ejemplo, con ese nicho tan grande y aún tan inexplotado, si cabe el término, como es el turismo, ¿usted qué pensaría hacer dentro de lo que fue asimilar de conocimiento a Estados Unidos de América? De hecho, también como resultado de Wildlife, yo gané una subvención para poder participar en un congreso que organiza una organización de Estados Unidos de educación superior, que es un congreso de Story Abroad, de estos viajes académicos cortos. En este congreso se juntan muchos proveedores como mi empresa, más un montón de universidades que están buscando sacar a sus estudiantes. Entonces, en este nicho, y nosotros escogimos los programas académicos cortos para Estados Unidos porque es un nicho en crecimiento. Hasta el año pasado, si no estoy mal, solo como el 9 al 10% de estudiantes de Estados Unidos ha salido durante su carrera universitaria. Estamos hablando de 2-3 millones de estudiantes, tal vez unos 35-40 millones de estudiantes que existen actualmente en la universidad. Entonces, la oportunidad de crecimiento es muy grande, y por eso nosotros elegimos ese nicho. Entonces, hay una gran oportunidad, puesto que solo estamos hablando de algo tan específico como estudiantes universitarios que quieren salir de su país y experimentar este intercambio cultural del que hablábamos. Pero adicional a eso hay muchísimas otras cosas. Está la observación de aves, la arqueología, que yo le mencionaba también, que este profesor lo ha hecho durante toda su carrera profesional. Hay muchas cosas que como país tenemos, que quizás por desconocimiento, o a veces un poco, no quisiera decir apatía, pero falta
como un poco de interés de darse cuenta y darnos cuenta de lo bello que es nuestro país. Realmente yo sé que soy muy dichoso de poder decir que conozco quizás todo el país, y fue gracias a que estudié turismo. Si no, tal vez no lo haría, no lo habría hecho nunca. Entonces hay muchas cosas que se pueden aprovechar. La enseñanza de español, por ejemplo, que también es algo interesante. Pero no se puede enseñar español si nuestro mercado es angloparlante. Necesitamos hablar inglés también, que era lo que también platicábamos muy al principio. Entonces hay muchas oportunidades. Y el turismo es algo que nos da, que también lo platicábamos, muchos empleos en paralelo. Al tener un visitante se necesita que coma, se necesita que se mueva, y esos son empleos que probablemente se generen. Entonces, y el tema de la seguridad, pues creo que va a ser consecuencia de tener visitantes y que haya una creación de riqueza alrededor de eso. Y todos son resultados, muchos, de algo tan básico como un programa de intercambio cultural como el de Wildlife. Por supuesto, y es una eterna pregunta que le hacía a Víctor hace un momento a Ana María sobre que el emprendedor realmente nace o se hace, ¿verdad? Aquí en Guatemala vemos nosotros personas que desde las 3, 4 de la mañana ya están con una mesita de pino, con la máquina de hacer jugo de naranja, cómo hacer panes con frijol y todo. Ellos son emprendedores realmente, ¿verdad? Sí. Lo que necesitan es la inducción, y me imagino que ustedes dentro de los programas que traen lo van a hacer para que se pueda planificar qué tengo que hacer para ser exitoso, y que esa mesita de pino se convierta, por qué no decirlo, en un comedor formal o un restaurante más adelante. Sí, exacto. Sí, ahora, ¿cuáles son los secretos de la planificación? De manera sencilla, ¿verdad? Miren, cuando yo hablo con personas les digo, la planificación es como tomar una balsa o un barco y no saber a dónde se va. Si uno no sabe a dónde va, puede llegar a cualquier lugar y va a ser perfecto. Entonces eso es la planificación, es saber antes de empezar a dónde queremos llegar, por qué queremos llegar ahí. Y lo del emprendimiento es algo mucho más profundo, porque va más allá de el propósito de vida. Bueno, ¿para qué vine a este planeta? ¿En qué soy bueno, verdad? Esa es parte de la respuesta. ¿Cuáles son mis dones, mis talentos? ¿En qué soy bueno? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Hay un dicho que dice: el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿verdad? Entonces es algo que tiene que ver mucho de adentro, ¿verdad? Y desde ahí empezar a ver, bueno, si soy bueno en esto, ¿a dónde podría llegar? ¿A qué podría servir? ¿En qué podría trabajar? Entonces desde ahí viene toda lo de la planificación, así lo explico. Interesante. Ahora, licenciado Monroy, algunos otros detalles que pudiéramos agregar sobre este interesante programa de becas que ustedes tienen para los guatemaltecos y para los latinoamericanos en general. Claro, me gustaría recalcar que la fecha límite para aplicar ya está muy próxima, y necesitamos que se armen de valor también, que confíen en sus emprendimientos y apliquen antes del 23 de abril. Necesitan tener desde 21 a 35 años, por lo menos 2 años de emprendimiento ya con sus compañías, y bueno, inglés, bastante inglés, y el valor para aplicar y lanzarse al agua. Importante, 23 de abril, ¿verdad? ¿A dónde podrían, aunque ya lo dijo usted, a qué sitio podrían abocarse para la información? La página es wildlife.state.gov, G-O-V, es con V, /apply, A-P-P-L-Y. Y si no se les quedó eso, pues mejor buscar la página de Facebook de la embajada, y ahí van a encontrar los links a donde pueden seguir las aplicaciones. Perfecto. Ahora, Víctor, ustedes como becarios también tienen oportunidad de seguir participando en conferencias, en foros que se realizan a nivel internacional. Sí, claro, como le mencionaba, pues yo tengo la oportunidad de ir a un congreso gracias a una subvención de Wildlife por ser ex becario, pero también platicábamos que han habido otros congresos. Donde estuvo el expresidente Obama fue un congreso también que fue en Perú, que también se abrió una convocatoria para ex becarios de nosotros, de Wildlife. Va a haber al menos 2 más que hemos leído en la misma página que mencionaba Estuardo. Pero sí, esto sigue. Siguen nuevas subvenciones, nuevos programas. Como la cantidad de ex becarios va aumentando, definitivamente la cantidad de oportunidades irán aumentando también, desde viajes como el que yo obtuve hasta programas nuevos como el de Ana María y otras participación en otros congresos que seguramente van a haber en varios países de Latinoamérica. Ana María, únicamente tenemos ya 3 minutos para concluir el programa. ¿Cuál sería la invitación que usted hace para aquellas personas jóvenes comprendidos de 18
a 35 años y que aún estén pensando, pues me tiro al agua o no me tiro, para que se integren a este programa de becas? Bueno, la experiencia es única, es lo que les puedo decir, y rescatando las palabras de Estuardo, es que confíen en lo que hacen. A veces uno piensa que es algo muy pequeño, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Será que me van a elegir a mí? Y uno es el que se pone las mismas barreras mentales, ¿verdad? Uno es el único que se pone las barreras. Entonces lo que les digo es que confíen en su emprendimiento, que se tomen el tiempo tranquilamente para llenar la aplicación. Este es el primer paso, y la verdad es que no van a perder nada. Esta es una inversión de tiempo, van a tener conocimiento de qué era, y en vez de no hacerlo y pensar después qué hubiera pasado, ¿verdad? Mejor háganlo ahora mismo, tómense el tiempo y sean muy honestos, ¿verdad? Consigo mismo, y confíen en ustedes. Interesante. Licenciado Monroya, para concluir, aquellas personas que hayan aplicado en alguna ocasión anterior y que por cuestión de circunstancias no fueran elegibles, pueden seguir participando, imagino. Todos pueden seguir participando. Los programas son muy competitivos y a veces nos da mucha lástima el no poder incluir a muchos de ellos, porque de las 200 aplicaciones que llegan quisiéramos dárselas a todos, pero tenemos espacios muy limitados. No hay una limitante de cuántas veces pueden participar mientras quepan todos los requisitos que necesita cada uno de los programas, pero sí pueden seguir aplicando cada año con nueva experiencia y renovada voluntad a participar a cada uno de estos programas. Entonces sí, eso no hay ningún problema. Pues muy bien, agradecemos a los invitados de la mañana de hoy, al licenciado Estuardo Monroy, especialista cultural de la Embajada de Estados Unidos de América, a los exbecarios Ana María Vázquez, Víctor Fares, muchas gracias. Gracias. Y a usted, por supuesto, por la atención. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.